Hola peloteras, hola peloteros. Vídeo sudamericano que te crió. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido una noche de eliminatorias magnífica. Lo que pasa es que siempre es a deshoras y nunca lo podemos cubrir en directo. Todo se andará. El caso es que de lo que más se habla es del Colombia-Argentina con todo tipo de reacciones, desde el bando ganador, con un James estelar, con un penalti polémico que parece ser que sí fue, con un Dibu Martínez en el lado perdedor, perdiendo, valga la redundancia, los papeles, con unos argentinos encarándose con el público colombiano, muy poco acostumbrados a la derrota en los últimos tiempos. Hay quien dice que el penalti lo pita el árbitro porque no está Messi. Bueno, hay teorías para todos los gustos sobre ese partido, pero el caso es que yo de Colombia ya he hablado mucho, ya he dicho que me parece una selección formidable, que el proceso de Néstor Lorenzo es muy ilusionante, le han ganado a todas las selecciones importantes del mundo y encima ahora han vengado la derrota de la final de la Copa América. Se van a meter en el Mundial sin ningún problema, no han perdido, son la única selección invicta en esta fase de clasificación. Y en cuanto a Argentina, pues lo mismo, se pueden permitir un traspié, incluso alguno más. Son dos selecciones que van a pasar, que le ponen picante a las eliminatorias, pero que tampoco tienen mayor impacto clasificatorio lo que hagan entre sí. Más allá de que Colombia tenía más ganas de ganar el partido y de que Argentina se encontró superadísima y de manera merecida ganaron los cafeteros. Ahora, otro asunto bien distinto y en el que me quiero centrar es en el Paraguay-Brasil. Porque Brasil, con Vinicius, que está todo el mundo haciendo campaña para que le den el Nobel de la Paz y el Balón de Oro, más lo primero que lo segundo, pues no compareció ante Paraguay y quería analizar lo de Paraguay. Más bien homenajear la figura de su entrenador, el profesor Gustavo Alfaro. Aquí en España tenemos un refrán que es el que encabeza el título del vídeo, en el que decimos guay del Paraguay. Pues con el profesor Alfaro, guay del Paraguay. Es un nómada de los banquillos y quería repasar su trayectoria y lo que ha conseguido como DT, como director técnico, como entrenador, como técnico, ahora que está en la albirroja y que suma 4 puntos de 6 desde que tomó las riendas para estos partidos de septiembre, empatando en casa de Uruguay contra el equipo de Marcelo Bielsa y ganando 1-0 al seleccionado brasilero con golazo de Gómez, de Diego Gómez, el compañero de Messi en Inter Miami. Y os quería hablar de este entrenador porque a mí me resulta familiar, me trae muy buenos recuerdos de su época con Ecuador, que es cuando yo empiezo el canal y cuando está vigente la irrupción de Moisés Caicedo, de Gonzalito Plata, Ecuador en el Mundial, como candidata a revelación, lástima ese partido contra Senegal, y eso todo lo protagonizó el profesor Alfaro. Entonces yo sabía que era un nómada de los banquillos, este hombre al que llaman el lechuga, pero ya os contaré que para Brasil el lechuga hace que los brasileros sean carnívoros. Ahora voy con eso, pero yo sabía que había pasado por muchos equipos y quería detallar pues, qué es lo que consiguió en cada uno, porque es un entrenador que desde los 30 años lleva dirigiendo, el profe Gustavo Alfaro, el lechuga, hasta aquí, hasta llegar con 62 a ser guay del Paraguay. Él tuvo una carrera breve en la élite argentina, dentro de que no pasó de Atlético de Rafaela, donde empezó y acabó, por lo menos en los registros de las enciclopedias españolas. Y como entrenador, a temprana edad, inicia en Atlético Rafaela, pero atención a la trayectoria, porque es que es una lista como la de los Reyes Godos cuando se los hacían aprender antes a los niños de aquí de España. Atlético de Rafaela, Patronato de Paraná, Quilmes, Atlético de Rafaela de nuevo, Belgrano, Olimpo, Quilmes otra vez, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, Rosario Central, Al Ahly de Arabia Saudí, mucho antes de que se pusiera de moda, un precursor, el profesor Alfaro, Arsenal de Sarandí, vuelve y repite, muchachos, Tigre, ¡rar! Gimnasia, una flexión, Huracán, Boca, por la boca muere el pez, Ecuador, Costa Rica y Paraguay. En 30 años ha repetido muchos equipos, pero son
una veintena de ellos los que ha dirigido entre clubes y selecciones. Y además, en algunos combinados, sobre todo al principio de su carrera, más allá de un ascenso ganando la primera B con Olimpo, de otro ascenso con Quilmes, luego tiene ahí unos años de valle entre los 40 y los 50, más o menos, y no tiene muy buena fama, por ejemplo, su trabajo en San Lorenzo, no tiene muy buena prensa sus registros defensivos, que dicen que fue una verbena, la primera vez que tuvo la oportunidad después de esos ascensos, de esas promociones con Olimpo y Quilmes de dirigir, que se le quedó un poquito grande, ¿no? Al final, San Lorenzo era mucha exigencia. Después, claro, este espíritu nómada pues le lleva a quedar mal con algunos clubes, por ejemplo, cuando se marchó a Boca, que era la oportunidad de su vida, allá por 2019, y tampoco duró demasiado. Sus mayores éxitos, aparte de estos ascensos, los cosechó ganando la primera división en clausura con Arsenal de Sarandí, claro, 2 etapas, era más fácil, una Copa Argentina con ellos, también una Supercopa de Argentina con Arsenal de Sarandí y con Boca, eso sí, consigue ganar otra Supercopa de Argentina y el último título que tiene es una Copa Sudamericana, lo dejamos para el final porque es el trofeo internacional que posee Arsenal de Sarandí, que es lo que le da acceso a pues, poder ganarse primero la oportunidad en San Lorenzo, después en Boca Juniors pasados los años y, en fin, a labrarse una reputación mayor dentro de los DTs del fútbol de la albiceleste. Entonces, es un entrenador que, por ser culo inquieto, como decimos aquí, o porque desgasta mucho a los jugadores, o porque en definitiva, se cansan pronto los directivos de él o porque exige demasiados fichajes, ha cambiado muchísimo de trayectoria, pero a mí me parece un entrenador infravalorado en lo que a las selecciones respecta, porque agarra a Ecuador en 2020 y a Ecuador la clasifica para el Mundial, la hace competir de maravilla en la Copa América y también consigue sacar a la joven hornada de ecuatorianos que no se habían consolidado después del Mundial Sub-20 tan bueno que habían hecho y los pone en el primer plano mediático con Ecuador y nos hace pensar a los espectadores neutrales que ahí había una posible revelación del Mundial de Qatar. Luego, mala suerte en ese último partido, pero desde luego a Países Bajos le hace un gran partido al equipo de Van Gaal o de Van Gaal y a Qatar le gana, siendo Qatar la anfitriona y sin el más mínimo atisbo de duda. Por tanto, gran seleccionador y de Ecuador. Al que despiden de Ecuador de malas maneras, vamos, despiden no, él se va por el pequeño detalle de que no le pagan a él y a sus ayudantes. Entonces presenta la renuncia en enero de 2023, una vez finalizado el Mundial 2022, que era pues, el gran objetivo para el que estaba trabajando durante mucho tiempo. Hay un desacuerdo ahí en las cantidades adeudadas por la dirigencia y acaba saliendo de Ecuador, pero claro, con esa trayectoria no iba a tardar en encontrar nuevo combinado nacional. Es un muchacho que ha estado dirigiendo durante casi 30 años solamente a clubes y desde 2020 solo dirige a selecciones. Y es que, como os decía, después de la selección ecuatoriana llegó la TICA, llegó Costa Rica. Ahí un proceso más corto, como suele ser habitual en Gustavo Alfaro, en el Lechuga, a semejanza de los clubes. Solo estuvo un año aproximadamente en Costa Rica y no pasó de la fase de grupos de la Copa América, si bien es verdad que le empató a Brasil a 0. Se atascó Brasil y desató el nuevo cataclismo en la Canariña después de no conseguir vencer a este equipo centroamericano que era uno de los invitados, entre comillas, a la Copa América, inicialmente pensada, si siempre fuera así, para equipos sudamericanos. El caso es que me apetecía rematar lo del profe Alfaro. ¿Recordáis que a mitad de vídeo os he dicho que Brasil es carnívoro cuando se encuentra el lechuga? Pues porque el lechuga le tiene comida a la moral. Ayer, anoche, le ganó Paraguay a Brasil 1-0. Pero es que con Costa Rica empataron a 0.
Y es que con Ecuador, en sus dos últimos precedentes, uno en fase de grupos de Copa América, otro en fase de clasificación para el Mundial, 1-1 y 1-1. Es decir, el seleccionado brasilero no sabe lo que es vencer al profe Alfaro en los últimos 4 enfrentamientos. Es una buena estadística que, más allá de hablar mal de Brasil, lo que habla es muy bien de los equipos del profe Alfaro, porque con 3 selecciones distintas, con Ecuador, con Costa Rica y con Paraguay, ninguna ni se le acerca al palmarés histórico que tiene la canariña, y sin embargo con las 3 lleva 4 partidos seguidos invicto, sin perder. No es de extrañar que a mí me parezca que el profe Alfaro es guay del Paraguay para Paraguay. Y además, la clasificación para el Mundial, ahora que está todo muy abierto en la fase sudamericana, en Comebol, es muy posible porque se queda solo a un punto de Brasil, Paraguay, y hay ahí un pelotón de equipos entre los cuales se cuenta la Ecuador de BKHS, que va a luchar por esas últimas plazas o de clasificación directa o de acceso a la repesca. Por arriba, Colombia, Argentina, Uruguay no van a tener ningún problema para meterse. Por abajo, Chile, Bolivia y Perú tampoco creo que lleguen a meterse, a clasificarse, y se me traspapelaba Venezuela, que está ahí en el pelotón central, junto a Ecuador, a Brasil y a Paraguay. Está claro que Brasil tiene todas las de la ley para clasificarse, aunque ojo que ha perdido muchísimos partidos, de los 8 ha perdido la mitad, ha perdido 4, que solo han perdido más las 3 de abajo que os digo, Chile, Bolivia, de abajo en la clasificación, Chile, Bolivia y Perú. Pero lo de Paraguay es a tener en cuenta, y a mí me apetece seguir especialmente al combinado albirrojo, porque cuenta con un entrenador al que no siempre se le da todo el valor y todo el crédito que se ha ganado, sobre todo desde que cambió los clubes por las selecciones. ¿Y a vosotros qué os parece? Amigos latinos, amigos sudamericanos, hispanoparlantes, esa comunidad maravillosa que tenemos al otro lado del charco, ¿os gusta el profesor Alfaro? Cuando agarró las selecciones de Ecuador, de Costa Rica, de Paraguay, sobre todo la primera y la tercera, las dos sudamericanas, ¿teníais las expectativas tan altas puestas con él? ¿O creíais que era un entrenador demasiado irregular, como parece simbolizar su trayectoria con los clubes? Decidme qué os parece el profe Alfaro, si os mola, si en Paraguay estáis esperanzados en que os devuelva por la senda del éxito. Brasil hacía más de 15 años que no perdía con Paraguay un partido de clasificación de eliminatorias para el Mundial, y lo perdió, y bien perdido además, y con todo merecimiento. Así que espero vuestra opinión sobre Gustavo Alfaro. No sé si me queréis mencionar algún otro seleccionador que esté infravalorado, porque, a ver, Paraguay está acostumbrado a cambiar de técnico cada poco. Ha tenido recientemente a Daniel Garnero, al Toto Berizzo, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor con este hombre, con Gustavo Alfaro, consigue haber encontrado al faro que los guía de camino a Estados Unidos y México 2026. Comentadme todo esto sobre Gustavo Alfaro y sobre lo que os dé la gana. Como siempre, decidme si os parece guay del Paraguay. Ved muchas horas el vídeo. Nos vemos pronto. Adelante el profesor Alfaro. Y hasta la vista.